Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este Domingo de Ramos estamos comenzando con esto nuestra Semana Santa. Yahueruina Beñan de Pope lleva las palmas. Traemos aquí entonces para ovacionar al Señor, el Mesías que está llegando, es decir, nuestro Salvador. Hosanna el que viene en el nombre del Señor. Pero dice, ñambo viva, ñambo urra, lleva Beñan de Yara, o Mahagüeñan de Abuitepe. Y nos trae la salvación, la buena noticia, el Evangelio. Hamba Eñan del año Hendú, este día, la primera lectura, queridos amigos, en este dominical del día de hoy, de Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios, la primera lectura en el día de hoy, Domingo de Ramos, Ayeva. Añandella Jesajena, Baesha Pañan de Yara o Moñeponú, Pejape, que va a llegar a la resurrección dentro de 8 días, es decir, será el día de la resurrección, el día en que nosotros también vamos a poder decir con el Señor que hemos resucitado. El día en que nosotros lo vamos a poner en realidad. Pues semana lleva lo que hoy cantamos y gritamos, Hosanna. Hosanna en hebreo quiere decir justamente viva el Mesías. Es decir, ñande arorígina, lleva ya ágina porque coabeñan de ella yesa, cuaya esa peuva, el que viene en el nombre del Señor. Da ahí cuágina. Simplemente por todo aquello que hemos reflexionado durante este tiempo de Cuaresma, desde el primer domingo que nos hablaba de las tentaciones, Penmandoaba, el poder, el placer y la plata, ¿verdad? Que son las tentaciones en la vida, es la síntesis de lo que nosotros también continuamente estamos recibiendo como el Satanás, es decir, la tentación, el Satán, pende a picutu y ajina huera hase venderecoe de acuerdo a tus propios intereses. Y por eso nos proponía el Señor en este caminar, en primer lugar, dejarnos transfigurar. Pero para eso tenemos que subir la montaña, ya de Curiña de Ayep, hasta llegar a ese lugar de la transfiguración que es el cambio. Y Dios nos daba 2 muletas, la ley y los profetas, Moisés y Elías. Porque ñandeco llevaré con los mandamientos, apeñas en duana, escúchenlo, ñande yara lleva. Pero por otra parte también, ñandeco ahí la yayapota antes la ley por la ley. Porque Jaupecoña y el famoso echa la ley, echa la trampa. Y por lo tanto el profetismo nos ayuda a decir no. Seamos en que a pesar de tu sereco bebe a seco angaye lleva. Moro vi palagua estoy convencido. No porque alguien viene con una pistola, bebé, y se pella por una pecha, porque pecha y la ley, a la ley la han condenado. No. Cada uno tiene que tener, como dice San Pablo, esa ley interna, inscrita en el corazón, en la mente. Peñan de eco, peñan de yahuerjana, peñan de yarañe, alleva. Y así entonces, queridos amigos, por eso es interesante
El Señor dice, despierta mi oído. Vean a de este día Isaías en este camino de nuestra Semana Santa. En este domingo de Ramos. Primera cosa, despierta mi oído. Llamó Balmíquena entonces el oído, es decir, esa actitud de escucha, el Shema Israel, que querrá decir después el obedece. Ya lleva peñas en dudas y nada peñas de yaro añade. Por otra parte dice, para que yo escuche como discípulo, como discípulo, porque la palabra discípulo quiere decir secuela Christi, seguimiento de Jesucristo. Ñahendú, ya guapu, ñahendú, ya calculaña, mañana, pega tú ya lleva peñan de yara. Esa es la actitud del discípulo. Upeare la ñahendú, ana peñan de yara como discípulo. Yande yara pero para que nosotros nos convirtamos en discípulos, seguidores de Jesucristo. Hoy que a veces no se lleve a otro lado, vean ahí discípulo. El discípulo es el que se adueña después de estos valores y principios, lo hace parte de su vida. Yande yahuereco lleva, peñandereco bebe, peñande yara aupela yapota jinaña moita ope, peñandereco bebe. Se tiene que notar y se tiene que vivir. Entonces dice, para que yo, al escuchar, sea un verdadero discípulo. Lo escucha como un discípulo. Me ha hecho oír sus palabras, Yahweh lléveme a Peñande Yara, Peñande Yahweh con todos los medios, todas las posibilidades para poder escuchar el Evangelio del Señor. Y andego tiene gente bendecida con Anga porque ya recibí por todos los medios, queridos amigos, esta posibilidad de escuchar, de saber, de conocer la propuesta de Dios. Diga tú ñandela ya shenda y kwai hoy shenda y kwai medio la gente vamos a venir de yarañi shenda y kwai va para ya pon porque no kwai va para allá de yaro yero ese diga tú ya vea naña hendusein te van la naña henduina a la naña hendusein es porque nosotros tenemos el corazón cerrado y por eso dice agradezco a Dios el hecho de que me ha puesto a mí y dice luego aquí frente a la palabra, pero sobre todo, no he puesto resistencia. Apeato y pon te vende más. No poner, queridos hermanos, resistencia a la palabra del Señor. Alguna vez señante yo pirarse ya llevan el gusto página peña de yara ñane no iroina ella de dale será shub conversión, dale metanoia, nueva mentalidad. Ella de peña de yara. Aupeo poco ñandereje, aupea ñande entonces ya mañana monburí y el añade yo pío ponemos resistencia. Sin embargo, aquí Isaías dice, gracias Señor, porque con la fuerza de tu espíritu, la fuerza de tu palabra, no he puesto resistencia a tu evangelio, a lo que me estás pidiendo, ni me he echado para atrás. No podemos, queridos amigos, nosotros como cristianos decirnos, etc. Ya desaparece más de vocabulario y sobre todo de nuestras actitudes. Es decir, no poner resistencia a la palabra de Dios y sobre todo escuchando la palabra de Dios, jamás echarnos hacia atrás. Queridos amigos, esto implica lo que viene a continuación. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Porque detalle Yujuta, situaciones difíciles, situaciones de lucha, situaciones de sufrimiento, pero eso no nos puede amilanar. Entonces, vamos a ofrecer la espalda, dice, a esos latigazos, a esas fuerzas del mal que nos acechan continuamente. Ofrecí la mejilla a los que tiraban de la barba. Esto también es una forma de ustedes te ven y tirar y nada se lleva, pero es una simbología para decirnos que nuestra vida es una lucha continua contra elementos negativos que nos hacen sufrir, queridos hermanos. Dejar la comodidad, dejar de ser corrupto, dejar de robar, todas esas cosas. Anda, él es fácil para la areja pone porque ese era el pecado. Primer domingo del tiempo de Cuaresma era el pecado del placer o del poder o de la plata. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Había otro problema, porque la a través del profeta, a través de los obispos, a través de Cacupé, a través de la Eucaristía, a través de su palabra, a través de Ñande Yarañe, Ayeva. Entonces, nosotros no por eso vamos a apartar
nuestro rostro de los insultos y salivazos, porque getaila nos induce, ¿Y por qué? Y porque cuesta la conversión, queridos amigos. Cuesta salir de nuestras corrupciones. Cuesta salir, queridos hermanos, de nuestros pecados. Así es que tenemos que ir liderándonos. Y esto es lo que nos propone ya al inicio de esta Semana Santa. Hoy, Domingo de Ramos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical y hoy en este Domingo de Ramos. Así es que si yo que cueran parete mique en este 29 de marzo. Es el último domingo también del mes, del tercer mes del año 2026, Domingo de Ramos. Iniciamos nuestra Semana Santa. Que sea una Semana Santa verdaderamente, pero no externamente simplemente, sino que la santidad, el kadosh que el Señor nos propone, significa actitudes. Y esa es la actitud que tenemos que tener para que exista un verdadero cambio, una verdadera conversión, queridos amigos. Por eso que tenemos que pedir esta gracia hoy en este Domingo de Ramos. La segunda lectura la tomamos de la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos amigos, más claro que esto es imposible. Tiene 3 partecitas esta lectura, por lo menos puede tener mucho más, pero 3 que tenemos que subrayar nosotros hoy en este Domingo de Ramos. En primer lugar, Ñande Yara lleva, siendo Dios, dice, no consideró que debía aferrarse a su condición divina. Ñande digo muchas veces anda pensado a su hija, mábala o huecue, amábala, oñemo ingueva, peñan de sociedad, peñandero obelleja esa, quien se ha encarnado, oñe encarna. Encarnación quiere decir incarnis, en la carne, Dios que entra en nuestra realidad. Hoy que lleva peñan de pireves y se vea, queridos hermanos. Pero lo que insiste San Pablo cuando habla a estos cristianos filipenses, les dice que Jesús
no se aferró a su prerrogativa divina. Siendo Dios, fue capaz de renunciar. Te hago tu llama en algo misterio si yo quiero fuera. Muchas veces ya calcula o suya lleva. Pero el significado que aquí nos está proponiendo, el no aferrarse a su condición divina, quiere decir que no se aferró de ninguna manera a su propio egoísmo, a su propio yo, sino que Dios mismo, peñandera el juetire hija güere, a eoía y bueno, voy a renunciar a mi condición de Dios y voy a entrar en la carne del mismo hombre. Es decir, renuncia, queridos amigos, pero no se aferra entonces por eso a su condición divina. Y continúa, queridos amigos. Al contrario, dice, se anonadó a sí mismo. Anonadarse, hacerse nada. Hacerse nada quiere decir, hoy queña de virebe. Se hizo carne, se hizo igual que nosotros. Se puso a nuestra disposición. Quiere decir, queridos hermanos, que si el Señor mismo, siendo Dios, es capaz de renunciar, ñandene, no imagina ñandea ahí, para renunciar todo lo que nosotros pensamos que son para nosotros lo máximo, ¿verdad? A los que nosotros nos aferramos. En realidad, esta es una pedagogía. Si Jesús no se aferró a su condición divina, en síntesis, oye, sin embargo, por el contrario, aferra. ¿A qué cosa? Y a su condición humana. Pecalculamina. Aferra a nuestra condición humana. Al poder, al placer, a la plata. A las grandes tentaciones, ¿verdad? Que sintetiza nuestra vida. Y entonces nosotros preferimos aferrarnos, confiamos en seres de polvo que no pueden sanar, del Salmo. Y eso es lo que pasa con nosotros. En cuanto que Dios ni Él mismo se aferra a su condición divina, Ñandega tú por el contrario ya aferra a las cosas del mundo, a las cosas pasajeras. Año vigo Ñandela yicota como un dape are lleva. Está hospital justamente, pero viajasaña, está con la gente. Y muchos me decían, se mandó a tener cara ahí de encarnación. Y dice, anduva ahí, pendería llevi. Año vigo Ñandela yicota como un dape are, o endura ego caray. O poco se le ahí. Año pues no va a calcular. Eso va a ser allí aferrar tantas veces a la vida, allí aferrar a las cosas del mundo, allí aferrar a los bienes que son pasajeros y que en el fondo, todos los bienes que el Señor nos ofrece en este mundo es para que nosotros podamos disfrutar aquí y ahora, pero no simplemente para acumular para qué y para quién, ¿verdad? Sino que siempre tiene que estar en función de nuestra comunidad, en función, porque todo eso nosotros vamos a dejar y otros que vendrán después de nosotros son los que van a usufructuar siempre. Todos estamos llamados, queridos amigos, a la felicidad, a utilizar de esta riqueza que sí es de Dios, no es mía. Entonces no aferrarnos a nuestra condición humana. Ni Dios mismo se aferró a su condición divina, sino que por el contrario se anonadó, se hizo nada y lluvia. Oye, ya poñan de Ishagua. Encarnación, queridos amigos, para caminar con nosotros. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, es decir, se hizo igual que nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte. Recuerdo que en el tercer domingo, la segunda lectura en este año nos hablaba, ¿verdad? San Pablo, y decía, ese va peñan de yara la ñandera el jueterei. Uno dice, es capaz de morir, decía esa lectura, es capaz de morir por un bienhechor, por una persona a quien ama, pero ¿por qué? Y porque hizo algo lindo ahí. Pero sin embargo, Jesús es capaz de morir en la cruz, ahí está. Aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Y andera el juez Tereija, aún siendo nosotros pecadores, es decir, nosotros, queridos hermanos, ni lo merecíamos, naña merecía lleva tal sacrificio, nada más y nada menos que del Señor. Pero porque ñandera el ju, o man no ñandere aepe. Así es que esto tenemos que tenerlo en consideración. Ahora lo poco hace ego caraíla y así lleva, porque quiere decir, queridos amigos, que todo lo que vamos hablando y reflexionando nos pueden ayudar
Ya muy quien da peña no es también que es fácil cambiar de un momento para otro, pero por lo menos ya doña pues no lleva tu y que veñan de acá bembe de catube peñan de cobe bembe de catube o peñan de ya huera ja lleva pe ñandere cobe pe o la ya popona jamás veñan de ya veñan de porque ahí está el centro, queridos amigos, ahí está la fuerza de Dios. Por eso Dios, y aquí viene lo tercero, queridos amigos, lo exaltó sobre todas las cosas. Exaltar al hombre, es decir, a este que se hizo hombre, se hizo como nosotros, es decir, a Jesús, a su Hijo. Porque obedeció hasta la muerte de cruz. Entonces ñande yara y verdaderamente peo ya popona las enviapo. Lo que yey Óñeme fue generoso, amó verdaderamente y por eso se entregó en la cruz. Y entonces le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pero ñande en Guanajina con ese yo que fuera. Peñan de Yara o Yapoma Baekue, eso ya hace 2000 años, más de 2000 años. Pero hoy a nosotros también nos llama esa humildad a anonadarnos, entender, saber, vivir dentro de este mundo como peregrinos, porque ya estamos ahí como mundo a peari. Año holandé y captuta la rico a ver. Llamó un siempre. Se va una vez entre chiste y de veras, así como Abraham vivió 120 años, Moisés 120 años, entonces ya hacían ahí con ella a los 120 años, pero son números teológicos, queridos amigos, es decir, la plenitud de nuestra vida. Así que ya llevo años de Yara, lleva. Anonadarnos también, entender que nuestra vida es pasajera y sobre todo ahora que estamos haciendo este camino de Cuaresma, entendemos que en la lucha, en el Viernes Santo esperamos ese día de gloria que es nuestra verdadera resurrección. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Y hoy, en este domingo de Ramos, tenemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estamos en el capítulo 27 del 11 al 54. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero Jesús nada respondió hasta el punto que el procurador se quedó muy extrañado.
Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Ellos respondieron: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos seguían gritando cada vez más con fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, lo echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se lo pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, diciendo: has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de veras lo ama. Pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a la caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Allí todos, el velo mismo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían,
se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Queridos amigos, estamos leyendo la pasión de Jesucristo, según San Mateo, ciertamente. Muchas características esenciales. En primer lugar, aquí aparece Pilato. Pilato que hace todas estas preguntas. Al final, Otante y mía, llévase a mí si le puede dejar libre. Porque él dice, él sabe, se da cuenta que lo habían entregado, dice, por envidia a Jesús, por envidia. Los sumos sacerdotes, etcétera, mío, entrega paiteso. Este tiene que morir, es mejor que muera uno por el pueblo, que todo el pueblo tenga que sufrir a causa de este hombre que arrastra a tanta gente y que viene verdaderamente a liberar al hombre. Pero cuando yapoya hina, añande yara o yapoa, entonces esto le causa roncha, ya la envidia. Y aquí, queridos amigos, viene otro elemento. Los sumos sacerdotes, dice, convencieron a la muchedumbre que pidieran la libertad de Barrabás en lugar de la libertad justamente de Jesús. Y es ahí donde Pilato comienza a preguntar a quién quiere que lo libere, porque yo en la fiesta siempre libero a alguien, a Barrabás, a Barrabás. Voy a enseñar de ahí, lleva. Preferimos a ese corrupto, preferimos a ese que sabemos bien y nada. Vais a guapa, pero ya votá, todo y 3 veces a Barrabás. Es muy gaduñante. Y mira, y lo que dice después, porque Pilato vuelve a preguntar. Y esto es, queridos amigos, lo que continuamente también sucede con nosotros, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? A usted pregunta, usted añade en Guarajina. Ñande yara por andú, ñande. ¿Qué voy a hacer con el Señor que ustedes dicen que ustedes creen? Péndalle cristiano. Péndalle vejo la misabe. Péndalle pejendo. Péndalle dalle. Peyapoina la Semana Santa pemoñe puruina. ¿Qué voy a hacer con este Jesús que ahora yo les traigo aquí y que les exige a ustedes conversión? Peyucaña de crucifica, crucificaña de pea, crucifica. Porque se na cambia se. Se ha continuado de la misma manera, na enduce y las Entonces, queridos amigos, la Semana Santa no es simplemente entonces escuchar narraciones, pasajes, lo que vivió Jesús en aquel tiempo. Hoy Pilato es entonces casi como un intermediario, como Dios nos está hablando y nos está diciendo, va a ya pota, yande yarahui, de ereponase, va ella pota, yande yarai, va ella pota, ella ereponandese. ¿Y qué nosotros le vamos a responder? ¿Será que vamos a responder como aquí esta multitud? Crucifícalo, crucifícalo. A pesar de que nos dice, ¿y qué mal ha hecho Jesús? Al contrario. Yande yarago lleva. Como decíamos en las otras lecturas, se anonadó, se hizo como nosotros, pero para mostrarnos el camino. Que ojalá, queridos amigos, así como termina este evangelio, fíjense estos paganos que estaban cuidando, dice, y estaban mirando el cuerpo de Jesús, viendo todo lo que ocurría. Pero muchas veces, y entonces, aquí, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Será que nosotros hoy también, al iniciar esta Semana Santa, podemos decir, para que nosotros digamos, verdaderamente este es el Hijo de Dios? Dale, fuerza, shub, conversión, metanoia, cambio de mentalidad, porque ñandejina con hagan los alter Christi, yahuerú araña moianaco, mundo apeari, la fuerza y la gracia de la pasión, muerte, pero sobre todo de esa resurrección de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. Tipologías: José, David y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero. Senador Loncasilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración: 100.000 guaraníes. Alias: 0986 404 603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si... Nos reencontramos en la próxima, Dios mediante. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy en este domingo de Ramos, 29 de marzo, Ñande Aveñamoñe Peruina, una Semana Santa. Queridos amigos, que sea verdaderamente una Semana Santa. Ni que no hay coñandereje como en otros países, lastimosamente, incluso países vecinos, que hay Semana del Turismo. Semana del Turismo. Queridos amigos, nuestra vida no es turismo aquí por este mundo, sino que es verdaderamente vivirlo, entender con los valores, los principios de Dios. Entonces anda ya como hay turismo en el cielo o turismo en el infierno. De ella lleva. Estas son simbologías muy interesantes que nos hacen entender, ¿verdad?, cómo tiene que ser nuestra lucha. Este es el tiempo de una Semana Santa. El Kadosh quiere decir un ewa puede calcular en mañana en hindú es eyapo. ¿Se dan cuenta? Y ahora entonces, por eso, en este momento, en este fragmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde, vamos a responder a algunos que preguntan siempre, este domingo de Ramos, domingo de Ramos. Entonces, para poder entender, vamos a mirar un poco algunos elementos. Nosotros aquí lo que estamos conmemorando, queridos amigos, es esa entrada triunfal. Nosotros lo miramos a Jesús que entra a Jerusalén. No se olviden que en los libros históricos del Antiguo Testamento son 4 libros principales, ¿verdad? El de Josué, la entrada a la tierra. El de los jueces, que es ya una organización en la tierra que hemos conquistado. Luego, el libro de Samuel, que quiere decir cómo vamos a regir nuestro grupo ya dentro de la tierra conquistada. Vean en Samuel, ¿verdad? La monarquía. Y luego los reyes, es decir, va esa bañandilla huerajajina, cómo regimos nuestra comunidad, nuestra vida, nuestra iglesia, peñaneneta, todo lo que vos quieras. A estos 4 libros principales le llamamos libros históricos. Apeñamos en Danas, y ahí, característica esencial y fundamental que aparecen en estos libros. Una de las características, queridos hermanos, en primer lugar, es que Dios es el que gobierna y el que rige la vida del hombre, el que gobierna y el que rige la historia del hombre. Entonces, primera cosa, el que dirige la historia es Dios. Número 1, característica de los libros históricos. Segundo, Dios mismo habla y dice, yo he elegido Jerusalén, de donde saldrá mi gloria. Jerusalén. Bueno, todos estos elementos son muy importantes, desde que hay en todos los detalles exegéticos, pero por lo menos ya hay una característica, porque el domingo de Ramos nosotros lo estamos centrando desde este punto de vista. En primer lugar, es ya la entrada triunfal de este Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Y que la Jerusalén vejina, que Dios se va a manifestar, porque este es el lugar que Él eligió para manifestarse. Oye, ¿cuál caja lleva Peñan de Yara? Es Jerusalén. Yerush, ciudad, Shalom, paz. Es decir, esta es la ciudad, la Jerusalén, como dicen ellos en hebreo, quiere decir, este es el lugar de la paz. Pero ¿en qué sentido la paz? Anigena estilo mafalda, este es el lugar de la paz. ¿Entiendes? Mafaldita llevarle. No, nosotros, queridos amigos, pensamos en ese agua, en ese encontrano veñan de Yara ni lleva. Allí cuá veñan de Yara y añadina, entonces hacer un camino de salvación. La verdadera paz, no la pax romana, Baresteve, con las armas, con los fusiles, con las bombas, etc. No, queridos amigos, peanda leñan de Yara iba de cueñan de. Y por lo tanto, el domingo de Ramos está conmemorando esta entrada triunfal de la paz, es decir, Dios que viene para mostrar en qué consiste el camino de la paz. ¿Y qué será, queridos amigos? Con su entrega total, la generosidad total, hasta la última gotita de su sangre que la va a entregar en la cruz. Queridos amigos, el contexto que encontramos aquí es del libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, porque ahí se predice la llegada, la entrada triunfal del Mesías. Y ¿saben qué? Viene montado en un asno, porque el asno
También hay un libro y una reflexión teológica muy interesante. La guerra, dice, entre el caballo y el asno. La guerra entre los dos, dice. Es una forma simbólica para decirnos que Dios nos llama a la humildad. Humildad, queridos amigos. El asno representa a eso. Se mandó además la hora imitando oreo jugaba famoso, vea. Como ya me ha y ve ne camisar, vende el lomo de lo que sea, ve, entre vetea o sabucay. El burrito lleva carga y no lo siente, ¿verdad? El burrito lleva carga y no lo siente. Bueno, una forma muy interesante, pero de decirnos, ¿verdad?, que el asno, queridos amigos, siempre ha significado ese animal de fuerza, de trabajo, de humildad. Sin embargo, el caballo en ese librito teológico justamente nos explica y nos dice que es el orgullo, la guerra, el bareté, ¿verdad? Siempre para la guerra llevaban a los caballos. Imagínense, queridos amigos. Bueno, una forma muy interesante. Jesús viene montado sobre un asno. ¿Por qué? Porque el rey siempre venía sobre el caballo de primera categoría. Sin embargo, Ave Ñandeyara, que viene como rey, sin embargo, viene en la humildad. A ver, de profecía ya Yuhuajina en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Por otra parte, queridos amigos, Jesús entra en el momento de la Pascua en Israel, en que todos celebraban la Pascua. Jesús llega a Jerusalén durante la Pascua, que es el tiempo de la gran expectación mesiánica. Es decir, ellos están esperando la Pascua, paso, así como ellos recuerdan lo que hicieron al salir de Egipto hacia la tierra prometida, el paso por el mar Rojo. Entonces aquí, queridos amigos, está llegando el Mesías, es decir, el que va a ser el paso de la oscuridad a la luz. Pero a través de su evangelio, queridos amigos, la liberación. Ese que nos trae, en este caso, el Yeshua. Yeshua quiere decir en hebreo, quiere decir salvación, justamente. Apeula era en a Jesús, ¿entiende? Y el Mesías quiere decir, este es el ungido. Entonces miremos, entendamos que aquí el que está entrando, ¿entienden? Sino que es verdaderamente el que nos trae la salvación. Así que ñande ahí, peotón la ñande ya mañana ya es sana, eva peñan de yara la ñande con su entrada triunfal a Jerusalén, y esto que celebramos nosotros en este Domingo de Ramos. En el mismo evangelio, ¿verdad?, de introducción, porque se hacen dos evangelios, uno al comienzo con la bendición de las palmas, decimos, Jesús envía a dos de sus discípulos a buscar el asno y su pollino, ¿verdad?, o sea, el burrito, como me vea. ¿Por qué? Porque está diciendo que yo voy a cabalgar, pero voy a cabalgar en la humildad. Pero siempre es un pedido también que el Señor hace, sino que nos introduce a toda la comunidad. Vayan, tráiganme. Es decir, todos tenemos que entrar en este camino de la humildad si queremos un cambio verdadero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. La multitud también, queridos amigos, lo aclama con los ramos, ese es el significado, con las palmas. Y sobre todo, nosotros con esto Jesús es aclamado. Con este signo tan importante, Jesús es dicho, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de David principalmente, ¿entienden, queridos amigos? ¿Por qué? Porque a través de la tribu de Judá, las profecías, capítulo 2 del libro de Samuel, capítulo 7, mejor dicho, del segundo libro de Samuel, capítulo 7, que viene la promesa. Ahí, de vos, David, va a surgir verdaderamente entonces el Mesías, la salvación. Es decir, queridos amigos, que hay una promesa de parte de Dios hecha a la humanidad, para nosotros. Pero que el Señor nos ofrece entonces la a ese Mesías en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Por eso que lo aclamamos. Pero le estamos aclamando a este Jesús porque entendemos que este es el camino de la salvación, porque este es el camino que todos tenemos que hacer. Bueno, pregunta, signo de interrogación que cada uno tiene que responder. Hay, queridos amigos, aquí tres palabritas claves. La primera palabra en hebreo, Osanna, Osanna. Entonces este es el famoso ñambo urra beñandeyara.
Ya digo ya de otra manera en nuestra cultura. Se hurra, algo y nadie dice la osana. Ya de peña te tenían bo hurra y na peñan de yarala onwajeja güere peñan de abetebe. Taigo ñande yuru barete vela ñambo hurra a los políticos lo que sea que ñambo hurra a peñan de yara. Muchos de nosotros tenemos hasta vergüenza, queridos amigos. Si por ejemplo allá apoyar la misa mía en los domingos de Ramos, muchas veces la gente ni la ipalban durase, a la de hurra mae, a pesar cada que sí que no entendéis va a ver. Naña entendéis va a ver lo que significa verdaderamente el Osana. El Osana quiere decir ambo urra, el ambo urra, porque este es mi líder verdaderamente. Este es el que me trae la salvación. Este es el ungido, el enviado por Dios. Una segunda palabra clave es el Baruch, porque nosotros decimos bendito. Bendito el que viene el nombre del Señor. Hashem, el nombre de Dios. Entonces Hashem Elohim. Esto quiere decir, queridos amigos, bendición, Baruch. Quiere decir que la gracia del Señor que llega a nuestra vida es, queridos amigos, porque nosotros le recibimos a Dios. Toda bendición viene de parte del Señor en la medida en que nosotros le decimos, bendito el que viene, pero ¿dónde? A mi vida, a mi mente, a mi corazón. Otro tembia poina. Porque con ella mañana esa papeña de yara ajena allí va a ser de noia se apicutu y nada y se dale será ya yo pues eso ni que yo te doy el baruch, te doy la bendición, pero esa bendición que tiene que transformar tu vida y tu corazón. Y después la tercera palabrita, queridos amigos, es el Habá. Habá quiere decir el que entra, el que viene. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, queridos amigos. Cada uno tiene que tener esa predisposición a oikuana, o cojina peña de llana, o hay colonia de cuave, de hermana. Pero entonces tenemos que estar abiertos, ¿verdad? Porque el Salmo 118 justamente nos habla de eso en el versículo 26. El que viene. Este es el que viene y nosotros lo recibimos, pero para eso tiene que haber un corazón preparado. En primer lugar, la primera enseñanza, queridos amigos, es una enseñanza de que Jesús es nuestro Mesías, es decir, Jesús es nuestro Salvador. Para hacer el cambio necesario. Primero, el cambio personal. Tenemos que mirar, mostrando que Jesús es verdaderamente mi Salvador. Es Él el que me va a dar la fuerza para que yo tenga lo necesario para luchar contra todo mal. Algunos y yo este pecado no puedo vencer, este no puedo vencer. ¿Por qué? Y porque muchas veces pensamos vencer al pecado, al mal, simplemente con nuestras propias fuerzas. En el fondo, como decía el tercer domingo que te mandó a vaina, tercer domingo, la samaritana en este año que hemos leído, decía que tenemos que encontrarnos con Cristo como esa samaritana que se encuentra con Cristo y después es capaz de tirar el cántaro, dice, y de ir a anunciar. Aquí he conocido al Mesías, me ha dicho todo, me ha cambiado la vida. Y dice, no, véase yo que el cuera. Jesús que es verdaderamente nuestro Salvador, nuestro Mesías. Una segunda enseñanza para este domingo de Ramos, queridos amigos, muy importante, es la humildad y el servicio. Burro Ari, entre comillas, de ella y que dañina lleva. Quiere decir que no tenemos que buscar aquí la apariencia. Esta lleva que gastan millones y millones, pero así, económicamente hablando, en su propia realidad. Todo por aparentar. Hay esto que no quieren trabajar, hay esto que vienen por aquí a pedirle, hay esto que. Quiere decir que estamos mirando nuestro ombligo. Arecora moyepe, estoy acumulando la riqueza que después no me va a servir para nada. Así como suena. Porque peopita payeta, ¿verdad? Va a quedar siempre. La riqueza es de Dios. La riqueza es del mundo. Pero Dios nos da para que nosotros lo podamos aprovechar y para que todos vivamos bien, queridos amigos. Todos hagamos este camino de salvación, ¿entienden? De realización, de plenificación. No nos olvidemos nunca, Ireneo de León,
La gloria de Dios es el hombre viviente, el hombre realizado, plenificado. Entonces, en el camino de la humildad y en el camino del servicio, el Ebed, añemoi, yo soy la esclava del Señor, añade. Bueno, y por último, queridos amigos, es la multitud que lo aclama. Y justamente, solamente vamos a poder gritar que Jesús es el Señor cuando nosotros nos encontramos verdaderamente con Él. Mientras ñandena experimenta y veñan de yarañandereco eve, reivo y la resapucaiceta. Es como que yo quiera hacer urra a un equipo que se anda y que se otro hace equipo, ¿entendiste? No se mo hay anda y gracias, naje emo hay vende yurupe la embo urra wa ube equipo pero que dene pertenece handi ui de me emo hay todas las pilas y la energía la de güero sapucaicama. Ahora cuando es tu club el que sale campeón, va ella, bota. Eres de gallita, tal vez, esa porque tendero guapita mata, va. Va a porque reñando, no se vendere coger. El encuentro con Cristo, queridos amigos, es así también. Tiene que ser esa multitud que lo aclama, pero lo aclamamos porque después de que el Señor nos cura, dice el Evangelio, jamás lo podemos callar. Una vez que somos curados y purificados por la gracia de Dios, entero este ave. Queridos amigos, que este domingo de Ramos nos ayude verdaderamente a iniciar un verdadero camino de encuentro con el Señor y una verdadera conversión. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor y les deseo un feliz domingo de Ramos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.